Muchas gracias a la doctora Madera, Ale, a Pfizer, a la doctora, porque hacen posible estas reuniones. Fíjense que la hemostasia en términos generales en el país no se enseña mucho. Esa es una debilidad que nosotros la vemos cuando salimos del país. Hemos tenido reuniones con médicos en Argentina, en Chile, en Latinoamérica. Ellos en este aspecto del conocimiento de la hemostasia están por encima de nosotros. Yo creo que se enseña poco. Entonces, cuando veo que organizan eventos como este, a mí me da mucho gusto porque, y además con mucha gente joven, que es donde está el cambio. Los que ya estamos grandes ya no cambiamos tanto, pero es necesario que sepan eso. No se conoce mucho de hemostasia en las facultades de medicina. El módulo no se imparte como tal. Y en las residencias, la mayoría de las residencias no tienen hemostasia. Entonces tienen que enviar a los residentes a que roten un mes, un par de meses, para que aprendan algo de hemostasia. Entonces, esa es una debilidad que tenemos. Y bueno, una manera de resanarla quizás sea con estos eventos como el que estamos atendiendo hoy. La hemofilia, como consecuencia de ese desconocimiento, tenemos indicadores de atención de la hemofilia que tampoco son óptimos. Nuestros indicadores son a nivel de Centroamérica, y no es por menospreciar a Centroamérica, pero nuestros indicadores no son buenos. Hay indicadores universales para medir qué tan bien atendemos a los pacientes con hemofilia. En esos indicadores no estamos bien. Hemos mejorado, ya lo verán ustedes en algunas gráficas, hemos mejorado en algunas cosas, pero nos faltan muchas. Entre otras, la atención oportuna. Los pacientes con hemofilia sangran de la nada, nomás de verlos. A veces nada más con los movimientos de la noche en la posición del dormir, con eso amanecen con sangrado. O sea, la pasan mal. Y por ejemplo, cuando vienen a urgencias, pues no es muy buena idea tenerlos sangrando. Tenemos que atenderlos porque no se pueden esperar. Entre más se tarden en tener el factor que les hace falta, pues más daño tienen. ¿Y qué va a pasar después? Como sociedad tenemos a individuos infelices, en silla de ruedas, inválidos, porque el estatus actual de la ciencia nos coloca en una situación tal que el hemofílico puede ser normalizado. Normalizado lo pongo entre comillas. Pero tenemos manera en México de que un paciente tenga 0 sangrados. Eso es alcanzable y no se logra. ¿En dónde tenemos el problema? Déjenme avanzar esto para que no sea puro. ¿Hacia dónde lo? Ahí está. Bueno, miren, la hemofilia es una enfermedad que se caracteriza por la ausencia de factores de la coagulación. Principalmente el 8 y el 9 son los más populares, es a donde está toda la información sobre esas dos, más sobre el 8 que el 9. Este defecto se debe a una mutación en el gen del factor 8 o del factor 9, ambos están en el cromosoma X. Están en todo el mundo, no hay ni una tribu perdida por allá que no lo tenga. También lo padecen los mamíferos, los perros, los caballos. O sea, es un defecto que ocurre en la naturaleza, bien a bien no sabemos por qué. ¿Por qué muta tanto el 8 en la naturaleza? No lo sabemos. Las mutaciones las podemos entender como intentos de evolución, pues el 8 muta mucho. Hay gente que no tiene antecedentes de la hemofilia y muta por primera vez. Y eso ocurre en un 30% de los casos. Uno pensaría que el 100% de los pacientes con hemofilia tienen el antecedente de algún pariente con hemofilia, pero no, el 30% son mutaciones nuevas. Entonces, la naturaleza está dale y dale con el gen del factor 8, ¿no? La interpretación no la sabemos. ¿Vemos la que sigue, porfa? Miren, estos son como las imágenes. Si uno quisiera decir cómo es la hemofilia en imágenes, es esta. Así se la pasan los pacientes, realmente se la pasan mal. Sangran, les digo que nada más con el acto de dormir. Entonces, esa tendencia a la hemorragia actualmente la podemos evitar. Entonces, ¿vemos la que sigue? A ver si ya funciona. Ok, gracias. Sí, miren, a eso me refiero cuando les digo que si nosotros no atendemos una hemorragia, o la prevenimos, mejor dicho, pues el destino es una deformidad y una pérdida de movimiento.
Independencia, pierden independencia, movimiento, calidad de vida, proyectos de vida. Ahorita les cuento una anécdota de, miren nada más estas cosas. Por ejemplo, este hueso ya desapareció por sangrado. Vean, este fémur ya no existe también. Entonces, estas cosas son evitables 100%. Y entonces dice uno, ¿y entonces por qué seguimos teniendo pacientes así? Cada vez menos, hay que decirlo que cada vez menos, pero todavía los... Miren, este es un muchachito de San Luis Potosí que jugaba fútbol, como todos los niños, y lo pateaban y hizo su pseudotumor, vean. O sea, es una pérdida de calidad de vida tremenda, o sea, sí se colocan en una situación de desventaja realmente. Miren, este muchacho, no crean que se fue a sacar una muela, simplemente fue una caries que, como todo mundo tenemos caries de vez en cuando, pues la caries, la bacteria que le estaba comiendo ahí, le hizo el hematoma. O sea, como les digo, la pasan mal. Estas son imágenes, vean, este es el niño de la radiografía, el futbolista de San Luis Potosí, así se veía por fuera. Entonces, cuando ve uno todo eso, dice, bueno, eso lo podemos evitar. Miren, el principal problema de la hemofilia, el principal, no es el único, es que sangran de las articulaciones y se van deformando, así como lo vimos ahí. Eso ocurre por el sangrado crónico y repetitivo. La buena noticia es que eso es evitable 100% y está en nuestras manos. La mayor parte de las veces está en nuestras manos y también en manos del paciente. Hay pacientes que, no sé, aunque les demos el medicamento, no se lo ponen, lo venden o hacen mal uso de ellos. Pero la mayor parte sí está en nosotros. Miren, otra buena noticia, vean por favor la evolución en el tiempo de 1940 al día de hoy. La evolución en el tratamiento es impresionante. Ahorita tenemos un medicamento, no voy a decir la marca porque no es de Pfizer, pero este medicamento se lo ponemos al paciente subcutáneo, 2 mililitros, 3 mililitros cada 30 días. Y obtenemos una tasa de hemorragia de 0 sangrados en el 70% de los casos. O sea, es impresionante. Lo tenemos en el país, está en las instituciones. Entonces, no hace mucho, nada más teníamos plasma, críos, si acaso factor 8 liofilizado. No hace mucho, ¿eh? Entonces, el boom es muy reciente. Aquí se podría ver, podríamos ponerlo aquí. Y como todo en la vida, se resuelve un problema y empieza a surgir otro. Empezamos a tener un problema que es que se nos están haciendo viejos los pacientes que se atendieron bien. Se morían antes a los 14 años, 15 años, a evolución natural. Ahorita viven 70. Una esperanza de vida muy cercana a lo normal y está surgiendo un nuevo problema, que es el paciente con hemofilia envejecido, ¿no? Con posibilidades de falla renal, de infarto del miocardio, de cáncer. Y este ya es otro concepto, porque imagínense ustedes, antes es nomás prevenir el sangrado, ahora es atender una condición hemorrágica de un paciente que tiene una condición trombótica, por ejemplo. Y tenemos que darle aspirina o anticoagulantes y además factor. Eso es otro nivel, ¿eh? Es un nivel de complejidad que está emergiendo, no lo tenemos aún, pero ahí viene. Entonces nos vamos a enfocar a la parte anterior de cómo hacer para que los pacientes pues lleguen a viejos, ¿no? Y que lo que vivan pues lo vivan bien. Bueno, la meta es 0 sangrados. ¿Por qué se exige esa meta? Porque es perfectamente alcanzable. Y puede ser con mucho dinero o no con tanto dinero, ya verán ustedes. En nuestro país, bueno, ya les había yo dicho que nuestros números no son del todo buenos, pero les traje creo que una evolución de cómo, a ver si no los quité, una evolución de cómo, de unos 8 años para acá hemos evolucionado mucho, pero todavía estamos por debajo de Argentina o de Colombia, que son economías más chiquitas, es otra cosa. México es como 10 veces más grande que Colombia en cuanto a economía y ellos los atienden mejor. ¿En dónde estamos fallando? Bueno, una de las causas, fíjense, es de que en nuestro país tenemos muy fragmentado el sistema de salud. La hemofilia la atiende fundamentalmente el Seguro Social. También es el que más recursos tiene.
Y últimamente las demás instituciones lo han hecho también muy bien. Pero el Seguro Social tiene la masa más grande. Casi todo lo que ustedes busquen de información sobre hemofilia en México son datos del seguro. Porque el volumen que tiene infraestructura. En salubridad todavía tenemos muchos problemas. Hay niños ahorita que están recibiendo plasma o críos, teniendo en cuadro básico medicamentos muy, muy potentes. Entonces, miren, esta es la imagen. A ver si no les... Bueno, el principal tratamiento de la hemofilia es ponerles el factor que les hace falta. Realmente el razonamiento es muy simple. Si les falta 8, le ponemos 8. Si les falta 9, le ponemos 9. De preferencia antes de que sangren, es decir, de manera preventiva. Ese sería el estándar. Y es lo natural también, porque tenemos moléculas nuevas que no son factor 8, que no sangre el paciente, pero no sabemos si esos niños a largo plazo, cuando ya sean adultos, tengan algún problema por no haber tenido factor 8 en su cuerpo. Eso es una duda razonable que no se ha resuelto, porque el factor 8 no solo funciona para la hemostasia, tiene otras funciones, como todas las proteínas, no son unifuncionales. La trombina tiene más de 3000 funciones, por ejemplo. El factor 8 tiene varias, entre otras el metabolismo óseo. Entonces, ahorita en el Congreso de Hemostasia que hubo hace 8 días en Tailandia, está, por ejemplo, algunos países están dando el emicizumab, que es el monoclonal para que no sangren, y les ponen de vez en cuando factor 8, porque no sabemos si la falta de 8 a los niños les vaya a dar problemas óseos con el tiempo. Por decirles algo, entonces, bueno, me retrocedí. Entonces, el concentrado del factor ya me perdí. Bueno, me voy a quedar ahí. Entonces, la manera de dar el factor, hay varias. Una es la preventiva, que es la mejor, es la profilaxis, se les da antes de que sangren. La otra es ya que sangraron, pero procurar hacerlo rápido, de preferencia en las primeras 2 horas, después de que se produce la hemorragia, es cuando tenemos el mejor impacto. Y pues ya después, pues en el momento que sea. Pero si queremos tener impacto, tiene que ser temprano y de preferencia antes de que sangre. ¿Cómo resolvemos eso? Por ejemplo, en el Seguro Social, ¿cómo lo tenemos resuelto? Les llevamos el factor a su casa. El instituto se los coloca en su casa, lo meten al refri y se ponen cada 3 días o cada 4 días su factor y se van a la escuela o a trabajar. O si tienen un traumatismo, simplemente abren el refrigerador y se lo ponen. Así lo ha resolvido el instituto. No en todos lados se hace entrega domiciliaria. ¿Qué es lo que hace la entrega? Pues es que se transfunda dentro de las 2 horas que les decía. Eso es como que lo ideal. Entonces, la profilaxis en todo el mundo es el estándar de oro del tratamiento de la hemofilia. La profilaxis, prevenir el sangrado. Y es perfectamente, pues, posible. Entonces, es una prioridad. Si queremos atender bien al paciente, debe ser una prioridad la prevención, la profilaxis. Y si no podemos la profi, pues de preferencia el tratamiento oportuno, que no es tan bueno, pero bueno, pues ayuda. Otra vez me estoy regresando, sí. Sí, me estoy regresando. A ver, vamos a ver. Si no, pues lo hacemos manual, porque como que no funciona. Ahí está. Bueno, esto es lo que les decía, que en el seguro tenemos los contratos con las empresas es de que yo te compro el factor, pero se lo entregas en la casa al paciente. Y ha funcionado de maravilla. Y yo me podría pasar aquí 1 hora diciéndole las bondades de este programa, pero les diré 2 o 3, por ejemplo. Yo tengo 420 pacientes. Y en mayo no les entregaron el factor por X razones, la empresa que lo hacía. Imagínense de repente tener en el consultorio a 420 pacientes que quieren su medicamento. O sea, no podemos, ya no podríamos funcionar sin esto, no tenemos capacidad, ni física ni de personal. La farmacia no tiene refris tan grandes para tener el factor de 420 pacientes, no se puede. Entonces, este es un mecanismo que a nosotros nos funciona muy bien. Lo recomendamos. Hay algunas cosas ahí como de
administración que falta ajustar, pues, pero desde el punto de vista médico es una maravilla. Estos son los medicamentos que tenemos en el país para atender a los pacientes. Entonces tenemos los factores de la coagulación para reemplazar el factor deficiente y los tenemos de chile, de mole y de todo. Tenemos recombinantes derivados del plasma y también tenemos factores de vida media extendida, ¿no? Que es como que el último grito de la moda en factores, los factores de vida media prolongada, que nos permiten ponerles su dosis cada 5 días o hasta cada 15 días en el caso de la hemofilia B. Entonces, son muchos avances. Si ustedes los analizan, pues es mucha progresión en un poco tiempo. También tenemos a los agentes de puenteo. Miren, hay pacientes que hacen anticuerpos contra el factor 8, contra el 9, y aunque ustedes les pongan un camión de factor, no les funciona. A esos pacientes les tenemos que dar otra estrategia de tratamiento y tenemos que usar el factor 7 o el concentrado de complejo protrombínico activado. Que, bueno, ojalá que les surgan las dudas y ahorita que tengamos preguntas y comentarios me pregunten sobre eso. Porque de bote pronto dicen, ¿cómo? Si le falta el 8, ¿y por qué le pongo el 7? Y el 7 del paciente está normal. El 7 fisiológico lo tiene normal. Sin embargo, le ponemos 7 ¿no? Solo que en una hora no podemos decir tanta información, pero yo estoy seguro que les brinca eso. Si le falta el 8, ¿por qué le ponen 7? ¿No? Bueno, y tenemos además el último grito de la moda, que son los miméticos del factor 8. Fíjense qué interesante. Es un medicamento que ya lo tenemos en México, pero es el primero de una serie que vienen atrás, que lo hacen ingenieros moleculares. Hacen una molécula que engaña al cuerpo como que es el factor 8. Yo soy el factor 8, pero no tiene nada del factor 8, ni la forma, ni el tamaño, ni el peso, nada. Sin embargo, logra engañar a la protrombinasa y le dice que es el factor 8 y se la cree. Y entonces se produce la activación del factor 10, aunque no haya factor 8. Pero está este medicamento que es el mimético. Este mimético logra elevar el factor 8 como a 12, 14% más o menos. Y con eso el paciente hemofílico deja de sangrar. Tasas de 0 sangrados, 0. Para el día a día, claro está que si se interviene de una cirugía o se cae o se golpea, ya no tanto, pues, pero el día a día no sangra. Esta molécula la tiene el cuadro básico de medicamentos del país. Y luego tenemos algunos adyuvantes como la desmopresina o los antifibrinolíticos, que son también una maravilla. Con antifibrinolíticos le podemos sacar un diente sin problema, sin ponerle factor. Con la desmopresina para sangrados de la nariz, que tienen un sangradito de la nariz, tantita desmopresina y ya está. Bueno, y también hay gomas hemostáticas que también son muy potentes, sobre todo sangrados de sitios puntuales, ponemos la goma y se acaba el sangrado. Como ven, hay una cartera muy importante de medicamentos que podemos hacer. Y lo que les decía, la novedad, lo que está en boga ahorita en todos los congresos hablan de la terapia de no reemplazo. Miren, cuando ponemos el factor que les hace falta se llama terapia de reemplazo. Y cuando le ponemos, por ejemplo, el engañador que les decía hace rato, se llama terapia de no reemplazo. Es un medicamento hecho por ingeniería molecular que simula el factor deficiente y el paciente deja de sangrar. Y tenemos la terapia génica, que también ya está en el mercado, todavía con sus asegúnes. La terapia génica es la curación. Ustedes seleccionan el gen, lo meten a un virus, y es un virus que es hepatotrofo, le gusta el hígado, entonces descargan millones de virus con el gen adentro, va a infectar el hígado, se produce hepatitis, pero el paciente empieza a producir el factor. El más exitoso es el 9. Con el 9 es un gen más chiquito, cabe muy bien en el virus y se expresa y le sube bastante al paciente, 60, 70%, y se mantiene por años. El 8 no ha sido tan exitoso porque el 8 es un gen grandísimo que no le cabe al virus, no le cabe muy bien, no lo inserta tan fácilmente al genoma del hepatocito y entonces sube un poco el factor y luego se empieza a caer y además con mucha hepatitis, o sea, todavía no
acaba de estar, pero ya está a la venta. Lo pueden comprar, es una sola dosis en la vida. Cuesta 3,5 millones de euros, una dosis. A ver quién lo paga. Que esa es otra cosa, con estos medicamentos pueden ser una maravilla. ¿Y cómo hacemos para acceder a ellos? Ahorita lo resuelve el concepto de seguridad social, pues de compra colectiva, de que la sociedad le compre al paciente que le hace falta. Solidaridad, no sé cómo se llama ese modelo. Pero es que paguemos todos algo que no puede pagar una persona. Hasta ahorita sí se ha resuelto. Pero esta vacuna, con ese costo, no sé quién pudiera pagarlo. Imagínense. Pero bueno, científicamente es un logro. Imagínense, le ponen un piquete una vez en la vida al paciente de hemofilia B y lo tienen ahí con factor muchos años. Curado. Bueno, estoy regresando. Bueno, esta les traje nada más para que vean que el asunto de la profilaxis lo recomienda todas las sociedades médicas del mundo. Todos estamos de acuerdo en que a los pacientes hay que prevenirles el sangrado y tenemos manera de hacerlo. Entonces, nos tenemos que sensibilizar. Si estamos en urgencia, si está un hemofílico y alguien que no tiene hemofilia, el hemofílico tiene más que perder porque está sangrando. Tenemos que buscar la manera de que se atienda dentro de las 2 horas que decíamos que es cuando funciona muy bien la terapia. Después ya no, aunque le pongamos el factor, el daño ya está hecho. Bueno, entonces, si el tratamiento, el mejor es la profi, ¿por qué no se da en todos lados? Fíjense, el seguro social, la profilaxis primaria solo se la da al 7% de los pacientes. Es muy poquito. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Aunque no lo crean, hay pacientes que no quieren la profi, porque dicen, es que es mucho piquete y es mucho tiempo y el factor me hace daño. Es una proporción pequeña, pero hay veces que la gente hay médicos que no lo recomiendan, que es ahí donde decimos, bueno, si nos falta educación. ¿No les parece importante? Miren, les doy un chisme. Cuando entró el gobierno de López Obrador, nos mandaron a llamar a Palacio Nacional para que recomendáramos el mejor tratamiento para la hemofilia. Fuimos como 12 médicos. Recomendamos las marcas y las cantidades y las compraron. Y como 6 meses después nos vuelven a llamar. ¿Y qué creen que nos querían decir? Ustedes pidieron 400 millones de unidades y se han gastado 70,000 nada más, y estamos en junio. Díganme ustedes, o sea, todo ese dinero, o sea, todo ese factor ahí y no se usó. Eso es tercermundismo puro. Y entonces nos dijiste que compráramos esta cantidad para esto y ahí está el medicamento, ¿por qué no se usó? Eso ocurrió, eso es un hecho que nos retrata un poco. ¿Por qué no se usó? A ver, hipótesis hay un montón. Le echaron la culpa al COVID. Claro, le dijeron, es que el COVID. Los pacientes seguían sangrando, seguían yendo al hospital. No, los médicos no lo prescriben. Ese es el factor más. Entonces, estas charlas son bienvenidas en ese sentido. Si aquí la mayoría se lleva eso a casa, es un concepto fácil de entender. La profi primaria va a ir creciendo porque en el instituto es obligatoria. La profilaxis secundaria, bueno, ahí ya los números están mucho mejor, pero todavía hay mucha gente con episódica. La idea es que tengan profilaxis porque el medicamento está ahí, está comprado. No hemos migrado. Hay una parte de pacientes que no lo quieren. Ahorita a ver qué dice la doctora Madera, pero yo tengo un grupito de gente, sobre todo la gente más grande de edad, no comulgan con eso, piensan que les hace daño el medicamento. Bueno, me estoy regresando otra vez. Miren, esto es lo que les decía, que dimos un salto enorme en la compra de medicamentos con esa cantidad que les digo que compraron. Dimos un salto en este indicador. Este indicador es de los que les decía que nos dice a los países cómo andamos en tratamiento.
Colombia anda en 6, en 5 y cacho, imagínense, y nosotros en 2.6. En Centroamérica, y ya con el brinco, en Centroamérica están en 0.7, 0.8. Entonces, aquí con un agravante, a pesar de que se compró, no se usó. Entonces ahí el indicador ya nos falla un poco. Bueno, esto lo tengo actualizado hasta el 2020, pero vean ustedes cómo sí se ha ido progresando pues en ese sentido. Afortunadamente no son todo malas noticias, pero no está por demás pues que lo... Bueno, actualmente también estamos en posibilidades de tratar a los pacientes de manera personalizada, porque no todos los pacientes son iguales. Eso es también fácil de entender. No somos iguales en ningún sentido. Creo que les traje unos gráficos. Miren, este trabajo lo hicimos con Abraham Magluf. Son pacientes obesos y pacientes no obesos que les poníamos la cantidad de factor 8 como se usa. Tú le multiplicas el peso corporal por el nivel deseado de factor. Y les poníamos lo que les correspondía, pero vean por ejemplo el área bajo la curva de este paciente del 3. De hecho ni tiene área bajo la curva. Este tiene un área bajo la curva mucho más grande y este también, con la misma dosis. Y así, bueno, les puse ahí 6 casitos, 7, para que vean cómo cada paciente pues maneja diferente. Les ponemos la cantidad, la misma, pero el paciente lo gobierna de manera distinta. ¿Eso es posible conocerlo? Sí. Y por ejemplo a este paciente, si yo lo voy a operar, le tengo que poner el factor más frecuentemente que este otro que almacena un poco más el factor. Tendré que ponerle menos dosis o más espaciadas. Eso se llama tratamiento personalizado. Todavía no lo estamos haciendo en todos lados, pero lo ideal es que lo hagamos, porque hay maneras, miren, hay maneras de saber cómo maneja el paciente su factor. Bueno, esta estadística es del hospital. Y vean ustedes cómo nuestros pacientes se siguen muriendo de sangrado. En la raza, por ejemplo, nosotros tenemos suficiente medicamento, no nos falta. Tenemos urgencias, tenemos 20 y tantos hematólogos. ¿Por qué se siguen muriendo de sangrado los pacientes? Y miren cómo ya empezamos a ver los pacientes envejecidos con patologías de la vejez. Eso es complejo, Esa es una situación que nos va a alcanzar tarde que temprano. Pero esto también es preocupante, ya no deben de morirse de sangrado. Tienen factor en la casa, tienen urgencias, ¿por qué se mueren de sangrado? ¿Saben qué pasa? Por ejemplo, yo espero que no ofenda aquí a los de urgencias, pero llega un paciente, por ejemplo, hemofílico que chocó el taxi o el coche. Llegan a urgencias, le hacen una tomo, no ven sangrado y le dan paracetamol y lo mandan a casa. Miren, eso ocurre en la raza. Yo creo que aquí no. En la raza sí ocurre. ¿Y saben qué pasa? Es muy fácil de saberlo. Un hemofílico le falta el factor 8 que está en la vía intrínseca, si se acuerdan. Y en la vía intrínseca es más cortita, no está el 8. Entonces, cuando alguien tiene un choque, la vía extrínseca, que es pequeñita, genera trombina, unas horas. Y la reverberancia que hace la explosión de trombina es vía el factor 8. Eso lo tienen descompuesto ellos. Pero entonces generan trombina unas horas, 10 horas. Entonces, en 10 horas en urgencias no van a ver sangrado. Lo van a ver después. ¿Qué les recomiendo? Bueno, cualquier hemofílico que les llegue a urgencias, pónganle, bueno, pues con traumatismo, tienen que ponerle factor primero. Haya sangrado o no haya sangrado, ponerle factor. Y los estudios de imagen iniciales es muy probable que les salgan negativos. Los tienen que observar por lo menos 24 horas. Cuando es un traumatismo, estoy hablando de ese grupo, que son los que se nos mueren. Y es falta de un juicio. Bueno, el juicio que usan los médicos es el juicio normal, pues si alguien no tiene sangrado y eso, pues se puede ir. Regresan descerebrados, porque tienen un sangrado tardío. Así funcionan los hemofílicos, eso no hay manera de cambiarlos. A ellos la hemostasia del primer momento está intacta. Lo que tienen descompuesto es la vía larga, que es donde está el 8 o el 9. Bueno, la hemofilia A y B, ¿cómo andamos de tiempo? Todavía
le acelero un poquito. Miren, la hemofilia A y B tienen algunas diferencias. Se las voy a mencionar rápido. Son de conocimiento nada más. En la práctica podríamos seguir con los mismos principios, pero la hemofilia A, en la hemofilia A nos falta una coenzima, en la hemofilia B es una enzima, es el factor 9. En el caso de la hemofilia A es el factor 8. Pero tiene otras diferencias que tampoco me voy a entretener mucho porque no tengo tiempo. Para darles tiempo a ver si quieren preguntar algo, me voy a entretener en algo que sí es muy, muy importante. Incluso esto me lo voy a brincar. Bueno, aquí están las vías que les decía. Por ejemplo, cuando un hemofílico se golpea, genera trombina vía el factor 7 y el factor tisular. ¿Qué es esta vía? Si ustedes se fijan, aquí no está el 8. Y entonces ellos no sangran. Esta vía no es tan potente. Lo que hace esta vía es tapar un poco el hoyo en lo que se genera la explosión vía el factor 8. Eso sí ya no lo hace el hemofílico y ahí es cuando viene el sangrado. Bueno, ahí tenemos el complejo del factor 8, el factor 9 activado y el 10 que será activado, que es el complejo importante del... Miren, aquí sí me quiero entretener un poco. Aquí tienen ustedes el factor 8, lo tienen en esa forma, es una molécula grande. El factor 9 es mucho más chiquito. Y vean lo que hace el factor 8, es tan grande que no se puede salir del vaso, se queda dentro del vaso. El factor 9 sí se sale del vaso. Bueno, dirán ustedes, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Eso qué importa? Bueno, cuando ustedes calculan el factor 8, por ejemplo, lo quieren llevar al 100%, entonces un paciente que pesa 70 kilos, lo multiplican 70 por 100, que es el nivel que lo quieren llevar, y lo tienen que dividir entre 2. ¿Por qué? Porque el factor 8 nos rinde el doble del volumen, ¿no? Porque no se sale, se concentra en el espacio intravascular, no se sale. En cambio, el factor 9 lo dividimos entre 1, o no lo dividimos, como quieran, porque se distribuye en todo el espacio, tanto intravascular como el extravascular. Entonces, ¿cómo le calculo a un paciente de deficiente de 8? El peso por el nivel deseado y lo divido entre 2 siempre. El 9 es el peso por el nivel deseado, ya, entre 1 o nada. El motivo es este. Es muy fácil también de entender, no veo un mayor problema. Este factor que se sale, también es bueno que lo sepan, luego se regresa. En consecuencia, el hemofílico B sangra mucho menos que el hemofílico A, porque tiene esa especie de reserva. Entonces, este factor que se sale se coloca en el subendotelio y luego regresa. Cuando la concentración aquí disminuye, pues por pura ósmosis regresa. Y entonces esos pacientes sangran mucho menos por esta razón. Bueno, le voy a acelerar un poco. Esto es el mismo concepto, ¿no? El hemofilia A se distribuye solo en el espacio intravascular, la hemofilia B en ambos. Otra vez me estoy regresando. Y entonces aquí está el motivo, fíjense ustedes el volumen de distribución del 8 y el volumen de distribución del 9. El 8 se distribuye en un volumen más chiquito, por eso nos rinde el doble. El 9 se distribuye en todo el espacio a donde está destinado el medicamento. Entonces, este concepto sí es muy importante en terapéutica, para que sepan ustedes por qué se divide o por qué no, y por qué si ustedes no dividen el 8, le están poniendo una dosis muy alta de factor 8 a alguien. Si no lo dividen entre 2, le están poniendo el doble, lo cual tampoco es como muy saludable que los llevemos al... Miren, esto es ya para mostrárselos gráficamente. Aquí se ve claramente cómo está fuera del vaso el depósito, véanlo. Está en naranja. Aquí lo ven. Este espacio, cuando metemos una inyección de 9, se sale aquí y luego empieza a regresar. Eso solo lo hace el factor 9, el factor 8 no. Bueno, y entonces las diferencias tecnológicas las tenemos ahorita y con los medicamentos que tienen un nivel de seguridad ya muy alto, no es para nada los niveles de seguridad a los que teníamos antes, que se infectaron. Ustedes son muy jóvenes, pero en los 80s
todos los pacientes se nos infectaron de SIDA, de VIH y de hepatitis C, todos, y se murió el 100%. Y todavía tenemos algunos con cirrosis por hepatitis C. Eso ya no ocurre. Los factores, aunque sean derivados del plasma, no tienen ya contaminación. Los niveles de seguridad se reforzaron y ahorita por ese sentido son muy seguros. Los medicamentos nuevos también tienen estándares de seguridad muy, muy altos. Por ahí ya no tenemos problema. ¿Dónde andamos con problemas? Con los costos. Y la farmacocinética, que tendremos que prescribir por farmacocinética. ¿Por qué? Porque ya les mostré que cada paciente es diferente. Eso es lo ideal. Bueno, y miren, Pfizer tiene factor 8 y tiene factor 9 y viene en camino un mimético. Me decían ahorita que tal vez el año que entra lo tengamos. Si quieren les preguntamos a ellos, además detalles. Es un mimético del 8 como el emicizumab, que ese ya está en el mercado aquí. Pero ellos tienen este factor noveno, por ejemplo. Este factor noveno de esta marca nos permite darle la profilaxis una vez a la semana a los pacientes. La mayoría de las veces son 2 dosis a la semana. Bueno, con este producto, aquí está la evidencia, ellos lo publicaron en Hemofilia y en el New England, donde se ve claramente que los pacientes mantienen un nivel de factor deseable si se les da una vez a la semana. Ahorita estamos corriendo una tesis de los muchachos que están haciendo hemato en el hospital. Está haciendo la tesis comparando el nivel sérico del factor noveno de Pfizer contra el derivado del plasma, para ver si en nuestra población ocurre lo que publicaron acá. Creo que es la última. A propósito, le aceleré un poco por si quieren que platiquemos. Bueno, miren, conclusiones. El factor 8 y el 9 tienen diferente biodistribución, es decir, uno se mantiene dentro del espacio intravascular, el otro no. Es un error que yo he visto en los residentes que no lo dividen entre 12, calculan el peso por el nivel deseado y no lo dividen. Eso es peligroso. En un joven a lo mejor no tanto, pero imagínense alguien de cierta edad con Angor, que le metan esa dosis de 8, se les va a infartar. Entonces tenemos que dividir entre 2 siempre cuando usamos 8. Cuando usamos 9 dividimos entre 1. Bueno, el factor 8 es un acelerador y el factor 9 es una enzima. Esas son diferencias más bien pues, de la cinética enzimática. ¿Qué implicaciones clínicas tiene esto? Bueno, la dosificación. Si no lo hacemos bien, podremos sobredosificar. ¿Qué más? Las implicaciones clínicas. El factor 9 plasmático refleja la realidad, quién sabe. Ya con lo que les dije, de que se sale del vaso, cuando ustedes miden ¿cómo miden cuánto factor tiene un paciente? ¿Cuánto factor 9? Pues le toman una muestra y miden lo que hay en el plasma. Pero ya vimos que no solo está en el plasma. El que se salió del plasma, ¿cómo lo medimos? Ese no lo podemos medir. Entonces, por eso la interrogación. Porque el factor 9 no estamos tan seguros que el nivel que nosotros medimos en el plasma sea el verdadero. Porque seguramente el paciente tiene almacenado factor que no es medible. ¿Cómo lo medimos? Solo podemos medir lo que está en el plasma. Y bueno, creo que esta sí es la última. Bueno, del paciente con inhibidores. Bueno, les decía que el paciente con inhibidores es una calamidad porque el tratamiento que ustedes le ponen se lo aniquila el anticuerpo, no les funciona. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con un paciente sangrando que no le sirve el 8 o no le sirve el 9? Bueno, pues les decía que tenemos el factor 7 y el concentrado de complejo protrombínico. El emicizumab no lo podemos usar para tratar una hemorragia, ese se utiliza para prevenirlas. No se les ocurra usarlo para tratar, no sirve para eso, sirve para prevenir. En cambio, el factor 7 y el concentrado del complejo protrombínico sí se usan en todo el mundo para este grupo de pacientes. Si un paciente con inhibidores está sangrando, el 8 y el 9 no les funciona. Tienen que usar el 7 y tienen que usar el concentrado protrombínico. Bueno, miren, este es un chico que hizo un pseudotumor aquí. Los pseudotumores son sangrados maltratados.
Alguien que se hace un hematoma y no se trata por años, se les hace un tumor. Este muchacho se atendía en Pemex durante su infancia y ya cuando se hizo adulto y trabajó, llegó al Seguro Social con ese tumor. Sangraba a cada rato tenía inhibidor, cada rato estaba en el hospital consumiendo factor 7, cada rato. Es muy caro el 7, de decirles, son muchos millones de pesos. Aquí tuvimos un conflicto con el director porque nos mandó a llamar porque ese muchacho llevaba gastados millones y seguía sangrando. Y entonces la solución era desarticularlo, no había otra manera. O lo desarticulan, o la embolización también era una opción y finalmente no se pudo. Y bueno, por ese tiempo estábamos corriendo nosotros en el hospital un estudio que se llama, ahorita me acuerdo, y teníamos un año de experiencia con emicizumab. Le dijimos al director que la otra opción es que le compraran emicizumab al paciente para que no le cortaran la pierna. Y el director aceptó, de esas cosas raras. Aceptó, intercedió ante las autoridades del Seguro Social y lo compraron. Y miren, el muchacho fue perdiendo su tumor hasta quedar sin el tumor. Los pseudotumores se hacen porque sangran y alimentan un circuito morboso de oxidación de los tejidos. Entonces, si ustedes les dejan de sangrar, el tumor deja de crecer, que fue lo que ocurrió. Esto se los traje para que vean, pues, pero no hay que esperar a que ocurra eso, tenemos que prevenírselos. Pero ya una vez que está hecho, bueno, pues hay maneras también de resolverlos. Generalmente, si no frenamos la sangradera, el tumor no se cura, Entran ustedes, le quitan, le raspan y todo, y al ratito está otra vez. Es un tejido como neoplásico, no es un cáncer, pero es un tejido que revive, es muy latoso. Bueno, en este momento ya en el país podemos hacer cirugía sin problema. Tenga inhibidor, no tenga inhibidor, sea niño, sea grande, podemos hacer todo eso. Hay maneras, es un equipo complejo, multidisciplinario, como el que hay aquí. Qué bueno que la doctora citó a todos porque es una visión así de distintos puntos de vista el manejo del paciente. No solo en la parte psicológica, no hemos hablado, pero la pasan muy mal. Bueno, lo emergente les decía que es, creo que tengo pues lo de la vejez. A ver si ahorita, bueno, lo emergente. Una de las cosas que a mí en lo personal me preocupan mucho es que estos pacientes empiecen a trombosar por la edad, pues, por la edad y la comorbilidad, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, todo eso, los hemófilos y que estén con su hemofilia y que empiecen con trombosis o con infartos. Eso ya nos cambia las cosas porque la mayoría de los tratamientos generan trombosis, pues son... No lo dije bien, generan trombina, que es una enzima que da trombosis. De hecho, damos los tratamientos para que se genere trombina. Y cuando la gente es joven, pues no pasa nada, pero ya cuando tenemos comorbilidades, ya es otro cantar. Tendremos que ser mucho más cuidadosos. Y esa es una cosa muy, muy preocupante. Miren, se ve el riesgo de trombosis, cómo se incrementa a niveles con los nuevos medicamentos y con la edad. Es algo para tomar en cuenta, porque podemos tener a un paciente muy bien y todo y que se nos muera de un trombo, porque no calculamos bien. O simplemente porque la terapia, el factor 8, se lo ponemos y ya hace un pico. Ese pico dura unas horas y luego empieza a bajar. Esas horas donde está por arriba de los niveles fisiológicos, esas son momentos peligrosos. Y pues creo que ahora sí ya es todo.